del sistema nervioso central. Esto es alarmante, ¿no? Fíjense, el 35% de los estudios hechos por investigadores internacionales, aquí Mario Delgado, Mucci, han encontrado que el 35% de la población que llegó a hablar tendría problemas de consumo de alcohol. Es bastante, ¿no? O sea, un tercio de personas podrían estar ahora mismo en problemas con el alcohol. Y un 10% ya de ese porcentaje con dependencia. Eso lo hace realmente terrible. Vamos a revisar el etanol y el metanol, ¿ya? Ambos son depresores del sistema nervioso central, pero vamos a verlos en un contexto de estudio de la farmacología. El alcohol etílico, etanol, comúnmente conocido como alcohol, ¿no? Es un producto que se obtiene de la fermentación por levaduras. Las levaduras fermentan los carbohidratos y eso genera diversos tipos de alcohol, como la cerveza y el vino, o ya más moderno las destiladas, como el pisco, el vodka y el whisky. ¿Sí? La importancia de este etanol no es por su actividad terapéutica, sino netamente toxicológica. El alcohol tiene pues acciones farmacológicas, pero claro, no como tratamiento, sino desde el punto de vista tóxico. Y va a actuar sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Sobre el corazón, el estómago, otros órganos del aparato digestivo como el hígado, que no son el estómago, el páncreas, ¿no? Es decir, prácticamente sistémico. Es un depresor general del sistema nervioso central. Deprime todo el sistema nervioso central. Cantidades pequeñas de alcohol pueden causar estimulación por la depresión que se da en la corteza cerebral. O sea, al inicio hay una desinhibición. Y eso suele verse en una persona que toma alcohol, al inicio ya se pone a bailar, ya habla, se desinhibe. Pero si sigue bebiendo, incluso puede llevarse a dormir. Y esto como un mecanismo de defensa del cuerpo humano, para que la persona ya no siga bebiendo, porque si no, puede generar un coma e incluso la muerte, concentraciones altas de alcohol. Cantidades pequeñas de alcohol, que tienen 10% más o menos de alcohol, pueden producir un estímulo del apetito, porque aumentan la secreción gástrica, conocidos como aperitivos, ¿no? Los aperitivos. Pero si las concentraciones son mayores, ya no, se inhibe más bien la secreción gástrica. Incluso altas concentraciones pueden producir el vómito por espasmo del esfínter pilórico. A nivel del aparato cardiovascular, por mucho tiempo se estudió que cantidades pequeñas, una copa de vino o un vaso de cerveza, tomadas diariamente podían ser protectores del corazón, ¿no? El caso típico es el vino, el famoso resveratrol. Pero ya no se utiliza. Ya revisiones recientes nos dicen que recomendar beber a una persona no es pues adecuado, ¿no? Porque ¿cómo mide esa persona? Le va a decir a su familia, el doctor me ha dicho que puedo tomar, que es bueno para el corazón. Y todos los días todavía me he dicho. ¿Ya? Hay acciones sobre la piel, sí, locales, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Limpieza, desinfección, mata las bacterias, el alcohol en gel, ¿sí? Otros órganos pueden producir cirrosis, hígado graso al inicio, o una hepatitis alcohólica. Y en casos ya extremos, cuando el consumo es continuo, cirrosis. A nivel del páncreas, pancreatitis aguda, gastritis aguda. ¿Y cuál es la farmacocinética del alcohol? ¿Qué es la farmacocinética? Es lo que con lo que el organismo le hace a la droga. Entonces, puede ser vía oral, puede ser vía intravenosa en el caso de tratamiento de intoxicación por metanol, como vamos a estudiar.
20% de en el estómago, 80% en el intestino. Si hay alimentos, sobre todo grasas, se retrasa esa absorción. ¿Sí? Pero si el alcohol llega a la sangre, o sea, se absorbe finalmente, va a todo el organismo. Hay una distribución, un volumen de distribución muy amplio. El alcohol atraviesa, pues, con mucha facilidad la barrera hematoencefálica y también la placenta. Interesante. Entonces, ¿qué va a pasar en una gestante? Ya saben qué va a pasar. El alcohol se metaboliza en un 90-98% en 3 pasos. En una primera etapa, el alcohol se convierte en ¿qué? Por el alcohol deshidrogenasa en acetaldehído. Por una acetaldehído deshidrogenasa se convierte en ácido acético. Y este ácido acético va al ciclo de Krebs y se genera CO2 y agua. ¿No? Además, se ha visto que el alcohol da 7 kilocalorías por gramo. Y es por eso, además, fue más un tema comercial, porque el alcohol, las bebidas alcohólicas pagan impuestos más altos en muchos países. Pero un grupo son probablemente empresarios del alcohol, quisieron que el alcohol sea considerado alimento, porque genera kilocalorías. Lo cual obviamente fue desestimado, porque en la balanza es más un tóxico que un alimento, ¿no? El alcohol entonces no tiene una indicación médica generalizada, ¿no? Sino muy específica, como vamos a ver, y más bien tiene efectos adversos. Básicamente dependen de la intoxicación aguda y la crónica. La aguda, evidentemente un consumo muy alto de alcohol en una sola toma, un solo día, y pues puede llevar a una situación de este tipo. ¿Y qué es lo que pasa? Va a depender mucho de cuánto se bebe. Y existen 5 fases del beber alcohol. La persona puede pasar desde perder la timidez, a ponerse feliz, a ponerse atontado, gruñón, incluso dormido o llegar al coma. Son las etapas de la bebida, ¿no? Que incluso hay memes al respecto. El hecho es que mientras uno sigue bebiendo, pierde el sentido de la responsabilidad, la reacción entre estímulos disminuye, y en nuestro país la embriaguez legal es desde 0.5 gramos por litro de sangre en un examen. O sea, si tiene una persona más de 0.5 es positivo en el dosaje típico en sangre. Hay aparatos también para soplar, como ustedes han visto, porque el alcohol se metaboliza también a CO2, ¿no? Y se puede detectar niveles de alcohol. ¿De acuerdo? El hecho es que puede producirse a concentraciones muy altas la muerte por supresión directa, lo cual no es común porque una persona que bebe y sigue bebiendo, el cuerpo se va a defender y va a decir, oíste, nos va a matar, así que mejor nos dormimos, y se duerme, como un mecanismo de defensa. O si no, ¿qué hace? Oye, este está tomando mucho, vomita y vomita. ¿Sí? Mecanismos de defensa, ¿no? De supervivencia. Pero así como existe el alcoholismo agudo, existe el crónico. Esta imagen que ven aquí es una película, se la recomiendo. Hay muchas películas en el sentido médico, ¿no? Esta es una de ellas. Se llama El Invisible Harvey. Sucede que un señor, este señor que está acá, por diversas razones empieza a beber y beber y beber y beber. Y una de esas que estaba tomando, levanta la cabeza y ve un conejo gigante. Y el conejo le empieza a hablar. Y la frase que más me llama la atención de esta película es esta, que le dice, bebe o moriré, ¿no? Porque eran sus alucinaciones.
Y él le hizo caso, pues seguía tomando. Es interesante para que la vean. Sucede que una persona puede llegar a dependencia alcohólica, es decir, ya hasta una dependencia física por tomar. Hay intranquilidad, nerviosismo, manifestaciones orgánicas, alucinaciones, cosas grandes, muy pequeñas, el famoso síndrome de abstinencia, ¿no? En este estado de alucinaciones el paciente le duele el abdomen, tiene náuseas, vómitos, incluso convulsiones. Pero, si esta persona deja de tomar más de 4 días, empieza a mejorar. Y si se pasa una semana, puede salir de este problema. Esta es la base del tratamiento del alcoholismo. Una persona alcohólica tiene características que colindan con el trastorno de personalidad. Usualmente mienten, son mentirosos, confabulan, son manipuladores o manipuladoras, quienes beben en exceso. Y es muy complicado negociar con un alcohólico y decirle, bueno, negociemos a ver que te vas a tratar y vas a tomar estas medicinas y te vamos a hospitalizar para que te recuperes. Nada, imposible. Por eso el tratamiento definitivo es supresión brusca del bebé. Amarrarlo, llevarlo, dormirlo o dormirla y darle un tratamiento de nutrición con una desinfección apropiada, limpieza. Es decir, a la fuerza. No hay otra forma. No hay otra forma. Y claro, no todos tienen esa posibilidad, ¿no?, de acceder a un tratamiento de ese tipo. Y muchos terminan en la calle, ¿no?, de los borrachitos que ven en las calles tomando, ¿no?, y la situación ya está terrible. ¿Quién quiere tener pues un alcohólico en su casa, ¿no? Complicado, complicado. El paciente alcohólico no solo pues genera problemas mentales, sino cirrosis, gastritis, las fases alcohólicas, las mejillas hinchadas, le ven, típica nariz, como un rocoto. ¿Y qué pasa con el alcohol y el embarazo? Terrible, terrible. Harvey, por lo tanto, representa el estado de embriaguez al punto que puede llevar a esa persona a conversar como un conejo gigante, incluso recibir órdenes que pueden ser de diversos tipos. Claro, llegar a esta situación ya son pues extremas, ¿no? Ya para haber llegado allí probablemente ha pasado. Sin embargo, un estudiante de una universidad, de otra universidad, ustedes no, porque ustedes no saben mucho de estos temas, pero de otra universidad que diga, yo bebo sábados y domingos y no pasa nada. Todos los sábados y domingos, sí, todos. Entonces ya puede haber algún trastorno de abuso de que tendría que tener cuidado. ¿Existen los usos terapéuticos del alcohol? Sí. Principalmente desinfección, limpieza. Existen los disuasivos alcohólicos, como el disulfiram. ¿Qué hace el disulfiram? Inhibe una enzima del metabolismo, ¿se acuerdan? Que es la acetaldehído deshidrogenasa. Entonces se acumula acetaldehído. Y la persona que bebe, la bebedora, el bebedor, bebedora, empieza a sentir efectos hasta de que se va a morir. Con náuseas, dolor torácico, vómitos, se siente mal. Y en forma disuasiva dejaría de tomar. Esto era antes. La verdad, vamos a psiquiatría, al hospital, y busquemos un alcohólico y le decimos, vamos a tomar esta pastilla. No la tome. Es más complejo. Hay que tener en cuenta que este efecto disulfiram, que es mezclar esta pastilla con ese alcohol, puede también ser producido por otros medicamentos, como el metronidazol.
Entonces, siempre que un paciente le dé metronidazol hay que advertirle que no debe tomar licor. ¿Ya? Asustarlo, pues si tomas eso te puedes morir. Y ahí surgió, no, cuando se toma antibióticos no hay que beber, ¿no? Pues sí, cuando los pacientes le dijeron eso a los médicos dijimos, sí, no tomes. Ya está, ¿para qué tanta explicación? Y llegamos al metanol. Hace muchos años, y salió, la pueden buscar en las noticias, un grupo eran de una farmacia, en un distrito, por ahí arriba, estaban bebiendo, estaban bebiendo y se acabó el alcohol. Y ya estaban pues, uno de ellos dijo, no, ahí hay unas botellas de alcohol, vayan a comprar gaseosa. Trajeron gaseosa, él lo mezcló, siguieron tomando. Al otro día de la mañana, dos de ellos se despertaron y no miraban, ciegos. Los otros habían tomado menos, pero también estaban mal. Pero esos dos fueron de emergencia y se les dijo, traigan ¿qué han estado tomando? ¿No? Fueron los familiares. Tomaron fotos, trajeron la comida, estaban tomando. Y era metanol. Habían tomado metanol. ¿Y qué hace el metanol? El metanol puede matar. Uno de ellos murió, el otro quedó vivo, los otros con menos lesiones. Porque el metanol se metaboliza en formaldehído y ácido fórmico. El formaldehído se pega a la retina y produce ceguera. Y el ácido fórmico, una gravísima acidosis metabólica que puede llevar a muerte. Sin embargo, el hígado, sabiamente, prefiere metabolizar al etanol que al metanol. Y ahí está el sustento para el tratamiento, hasta hace un tiempo, que es darle etanol al paciente, para que el hígado no metabolice el metanol y no produzca esos metabolitos tóxicos. ¿Sí? Siendo el tratamiento de elección la diálisis, pero no todo sitio es diálisis, ¿no? Está descrito en la literatura cuánto es la dosis de etanol que habría que darle a un paciente. Claro, esto me puede servir en la guerra, ¿no? Estás en la guerra y no tienes más que darle, bueno, metanol, ¿no? O estás en un lugar muy alejado y metanol. Le pones una sonda y le administras el alcohol más puro que hay. Whisky, lo que hay. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Me están siguiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le damos etanol? Porque el hígado prefiere al etanol que al metanol, le gusta más al hígado el etanol. Entonces disminuyes pues los tóxicos y lo transfieres, lo subes a una ambulancia, pucha, encima no tienes ambulancia, nada. El segundo no debe existir. Es una forma de explotación del año de los 2026. Ya hablaremos de eso algún día. Felizmente, en este contexto existen ya medicamentos, porque se ve raro, ¿no? Poner una sonda y le vas a tomar al paciente alcohol, pero ya saben por qué. Pero eso es en situación de guerra o que estén en un sitio muy alejado, ¿no? Pero aquí en Arequipa ya tenemos esto, que es el fomepizol. El fomepizol es tratamiento de la intoxicación por metanol. ¿Qué es lo que hace? Es un antídoto. Y lo que hace es actuar como un inhibidor, ¿se acuerdan los niveles competitivos? Poderoso, mucho más poderoso, y de unirse en afinidad, 1000 veces más de afinidad que el etanol. Se une al alcohol de silofenasa, bloqueando el metabolismo del metanol en metabolitos tóxicos, previniendo pues el daño fomepizol. ¿Ya? Una maravilla, ¿no? Doctor, pero estos pacientes igual tienen que pasar por el análisis para retirar el metanol. Dependiendo de la gravedad, tienen que ir a diálisis. Entonces, igual no te lo vas a quedar, no tienes que transferir a un lugar donde haga diálisis, porque la única forma de sacarlo el metanol va a ser con diálisis, no hay otra. Así es que si fue poquito, de repente puede ser que se metabolice algo, pero no. La mayoría
no va a tomar y ya, y va a ir a emergencia, ¿no? Usualmente son intoxicaciones mayores y que tienen que ir a diálisis, ¿no? Letalidad del 50%. O sea, lo que pasó, 2 graves, 1 se murió. Efectivamente. Entonces, no es pues compatible, ¿no? Es ser médico y beber en exceso. O sea, puede estar en una reunión, bien la mano, cumpleaños, cumpleaños, pero ya ahí nomás. Se van a ir acá, la música, no conocen. Bueno, esos huecos que hay por acá. Ya, pueden ir, pero no pues al punto de estar viendo conejos gigantes que les hablen, ¿no? ¿Ya? Lo mismo pasa con el cigarro o el tabaco, ¿de acuerdo? Entonces, un estudiante de medicina que va a ser médico y un médico, cuando ya son médicos,